A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de temas de psicología en la actualidad. Mi nombre es Natalia Cisneros y estoy aquí con mi compañera Elisa Narváez. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el embarazo adolescente, las consecuencias y los factores de riesgo. Primero nos gustaría contextualizar un poco sobre lo que es la adolescencia en sí. La adolescencia, la OMS establece que la adolescencia es entre los 10 y los 19 años de edad. Entonces, un embarazo adolescente sería dentro de este periodo de edad. Bueno, existen un montón de estadísticas sobre el embarazo adolescente que mi compañera Natalia les va a comentar. Y antes de empezar con las estadísticas, queríamos comentarles que hemos escogido este tema porque el Ecuador es uno de los países sudamericanos que tiene una altísima tasa de embarazo adolescente. Entonces, es un problema psicosocial hoy en día en nuestro país. Súper importante. Es muy importante, exactamente. Entonces, de acuerdo a la OMS, unas 16 millones de adolescentes entre 15 y 19, el rango etario que les dio mi compañera, aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que a nivel mundial el embarazo adolescente es un problema. Y cada año 3 millones de muchachos de 15 a 19 se someten a abortos peligrosos. Esto es interesante porque las primeras estadísticas son que 16 millones dan a luz. Y estamos quitando las niñas y adolescentes que abortan. Entonces realmente son datos súper alarmantes. Sí, completamente alarmantes, porque en total hablamos de 19 millones que atraviesan un embarazo adolescente, que normalmente es no planificado, no deseado y que causa muchas secuelas psicológicas y tiene consecuencias negativas. Y de ahí, vámonos un poco más hacia el tema de nuestro país. De acuerdo al INEC, en el 2015, la población de mujeres entre 12 y 19 años con al menos un hijo vivo es de 122.301 personas, siendo Guayaquil y Quito las ciudades con más incidencia de embarazo adolescente. Entonces ustedes pónganse a pensar el número, 122.301 niñas para el 2015, número que debe haber aumentado en los últimos 3 años. Y de esta población, el 55.8%, un poquito más de la mitad, tiene un estado conyugal de unión, seguido por estado civil de soltera con un 20.2%. Y el 75.2% de esta población es económicamente inactiva. Existe un 77.9% de deserción escolar y esto implica dependencia económica. Claro, estas dos últimas estadísticas que tú comentas son bastante relevantes para contextualizar la problemática del embarazo adolescente, porque eso implica que las niñas y adolescentes en su mayoría que quedan embarazadas dejan de estudiar. Y eso es súper grave para después del desarrollo, incluso para el futuro del niño, ¿no? Exactamente, porque estamos pensando en una madre que por un momento es dependiente económicamente, si deja de estudiar no puede terminar de formarse. Y hoy en la mayoría de trabajos es necesario tener por lo menos un título mínimo de bachiller. Entonces esto implica consecuencias negativas y puede convertirse en un círculo vicioso del embarazo adolescente. Exactamente. Bueno, como datos curiosos sobre el embarazo adolescente, es importante mencionar que generalmente los embarazos adolescentes no son buscados ni planificados, y en los contextos de países de ingresos medios y bajos, los embarazos adolescentes generalmente son consecuencias de violencia física, psicológica y o económica. Exactamente. Esto nos puede también indicar muchas veces el tema también del abuso sexual infantil y adolescente, es algo que también es una problemática en nuestro país y muchas veces tenemos que pensar que es un tema, ¿por dónde va el tema del embarazo adolescente? ¿Es una falta de educación sexual o es producto de violencia? Eso es algo que no, en las estadísticas no se refleja, qué tantos embarazos fueron, digamos, accidentales, una niña de 15 con su enamorado, o qué tantos embarazos fueron producto de violencia. Pero generalmente la violencia está involucrada.
Bueno, ya vamos a hablar un poco de factores de riesgo y factores de protección. Sin embargo, lo que tú mencionas es bastante importante porque el abuso sexual en nuestro país es bastante alarmante. Las estadísticas también son graves. Y considerando que el aborto es penalizado, entonces muchas niñas y adolescentes se someten a abortos clandestinos donde mueren. O donde su salud queda mermada para siempre. Y también recordemos que a nivel psicológico y de adultez, las adolescentes de 15, 20 años no están listas para tener un hijo y hacerse responsables. Recordemos que la adolescencia también es una época llena de cambios, llena de momentos de transición, de no saber qué se quiere, a dónde apunta uno la vida. Entonces, cuando la niña se queda embarazada o la adolescente se queda embarazada, tiene que hacerse cargo de otro ser humano. Vemos que esto incide, tal vez en la mayoría de casos puede incidir negativamente en su desarrollo. Y a nivel psicológico que tú mencionas y psicosocial, sin embargo, generalmente los embarazos adolescentes conllevan mayores riesgos durante el parto y durante los primeros años de vida para los niños y las madres y los niños que han nacido de madres adolescentes. Eso es importante mencionar. Hay un riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, al parto, posparto, y se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años. Eso quiere decir que el cuerpo de una niña menor de 15 años no está listo para dar a luz. Exactamente. Vamos a hablar un poco de factores de riesgo de acuerdo a la OMS, es decir, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es un factor que puede predisponer hacia sufrir en este caso un embarazo adolescente o la aparición de un trastorno psicológico. Los factores de riesgo para el embarazo adolescente son algunos, y entendamos que un factor de riesgo es cualquier rasgo característico de exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Sí, lo que dices es muy importante porque implica que aumenta la probabilidad. Un factor de riesgo, nuevamente lo mencionamos como en otros capítulos, un factor de riesgo no implica que va a pasar. Exacto. Es decir, que aumenta la probabilidad. Por ejemplo, muchos factores de riesgo es ser mujer para, por ejemplo, violencia de género. Exactamente, es un factor de riesgo. Eso no implica que el ser mujer implica que se va a tener violencia de género. Ajá. Entonces eso es importante contextualizar, porque a pesar de que tengan todos estos factores de riesgo, es posible que no se dé un embarazo adolescente. También cuando uno está frente al paciente siempre evalúa qué tanto riesgo psicosocial tiene el paciente que asiste a nuestra consulta. Por ejemplo, situaciones de pobreza, situación familiar, contexto familiar, qué está pasando, nivel educativo, acceso a la educación, trabajo infantil. O sea, hay ciertas condiciones que nos predisponen más hacia sufrir ciertas situaciones, como por ejemplo el uso de estupefacientes. También depende de qué está pasando en tu contexto. Exacto. Entonces, bueno, para empezar un poco con los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo es tomar en cuenta el carácter transgeneracional del embarazo adolescente. Eso quiere decir que si las adolescentes han tenido madres que fueron madres adolescentes, aumenta la probabilidad de que sean madres adolescentes. El 75% de las madres adolescentes tienen madres que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. A pesar de que previamente mencionamos que la adolescencia termina en los 19 años y empieza a los 10, actualmente estamos viviendo un fenómeno súper curioso donde la adolescencia empieza antes y termina después, por un montón de características psicosociales que representan también esto, porque igual la OMS expone que adolescencia también podría entrar el hecho de que la mujer sea dependiente económicamente de sus padres o de sus cuidadores primarios. Entonces también la adolescencia se puede extender. Es por eso que el 75% de las madres que tienen madres que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años es un dato relevante. Otro de los factores de riesgo que destacan muchísimo por una investigación que hice yo en el 2015, es la ausencia paterna o hogares monoparentales. Es decir, que la anterior sesión hablamos un poco del divorcio y hablamos de la importancia que son los dos roles, tanto el padre como la madre. Entonces aquí podemos ver y poner más en contexto cómo esta importancia se traduce a un tema súper concreto como el embarazo adolescente, la importancia que es la presencia de los dos y una presencia de calidad. Entonces, bueno, otro factor de riesgo es la ausencia paterna o un hogar monoparental. Y seguramente se destaca la ausencia paterna aquí en nuestro país porque generalmente las madres se quedan con la custodia de los niños, ¿no? Y generalmente las madres se hacen más cargo de los niños y por eso en esta investigación realizada se destacó la ausencia paterna más que la materna.
Exacto, y recordemos también que esta investigación de la que habla Elisa fue una investigación de corte cualitativo, ¿verdad? Entonces totalmente. tú recopilaste experiencias personales de madres de adolescentes. De mujeres que fueron madres de adolescentes. Exactamente, entonces eso es un factor que resaltó, ¿no es cierto?, en las historias que uno escucha, de la ausencia tal vez paterna o la ausencia de uno de los progenitores. Exacto, al igual que los límites difusos, externos e internos. Eso quiere decir que no existen límites dentro de la familia o límites poco claros, por así más claro decirle, o familia extensa extremadamente involucrada con la familia nuclear. No existen límites de diferenciación entre estos sistemas. Otra de los factores de riesgo identificados son la coexistencia de escaladas simétricas en las familias. Esto quiere decir que no hay una distinción jerárquica y eso genera una confusión de roles. Es decir, que la que manda es la hija, que eso pasa actualmente muchísimo. O el niño es el que manda a los padres en lugar de que sea al revés. Actualmente los padres juegan a ser amigos de los hijos. También, o siguiendo la línea de tus ejemplos, no es extraño ver que en una familia en la que hay muchos hijos, uno de los hermanos cuida al hermano bebé. Entonces también es confusión de roles, porque tú, o sea, este niño o niña, por ejemplo, esta niña no es mamá. Exacto. Es de hermana, pero sin embargo se le cargan tareas que no le corresponden. Entonces esta confusión de roles también puede ser un factor de riesgo predisponente hacia el embarazo adolescente. Y eso que mencionas es interesante porque les estás dando a las niñas, generalmente les dan este rol de cuidar a los niños más chiquitos, les estás dando un rol materno desde muy chiquitas. Entonces eso es claramente un factor de riesgo para el embarazo adolescente, para el deseo materno, ¿no? Exactamente. O también es una forma de, bueno, tengo este rol en mi familia que no me corresponde, tal vez teniendo un hijo es una forma de liberarme de este rol que se me es impuesto externamente. Entonces, claro que les recordamos que todos estos no son cosas que significa que eso va a pasar, que un embarazo adolescente va a tener lugar, solo son factores de riesgo. Que aumentan la probabilidad de que un embarazo adolescente tenga lugar. Otro de los factores de riesgo es el consumo, como dijo ya Natalia, el consumo de alcohol y drogas o cualquier estupefaciente, tanto en el núcleo familiar como en los adolescentes en sí. Los adolescentes están muy propensos a consumir drogas por la curiosidad, por el hecho de tener mucha adrenalina. Sin embargo, aumenta mucho el factor de riesgo cuando los padres o el núcleo familiar cercano también consume estupefacientes. Otro de los factores de riesgo es la alta presencia de secretos familiares, es decir, que no se hablan las cosas. Hemos dicho hasta el cansancio en este programa que lo que no se habla enferma. O conlleva un síntoma, y tal vez el embarazo adolescente es un síntoma de algo que no se habla, de algo que está pasando en la familia. Otro de los factores de riesgo son las relaciones conflictivas, en especial las relaciones fraternales, eso quiere decir entre los hermanos. Las prácticas sexuales de riesgo, que incluyen prácticas sexuales precoces, y las deficiencias de saneamiento. Bueno, ese es un tema de la OMS. Y también es importante recalcar que solo en tema de consumo de estupefacientes y en tema de relaciones sexuales riesgosas también está relacionado, y hay que enfatizar el tema social. Por ejemplo, la educación sexual en el país todavía es bastante deficiente. En muchos colegios no se da educación sexual, o la gente planea dar educación sexual desde el tema de la abstinencia y no desde una educación sexual abierta en la que se explica cuáles son los riesgos de verdad de las prácticas sexuales, no se fomenta el uso de la protección. El machismo también incide en esto. Por ejemplo, la ausencia de usar, o sea, personas que no utilizan preservativo cuando tienen relaciones sexuales. Entonces todo esto, y recordemos que la adolescencia también es una etapa de experimentación, entonces los adolescentes tienen que tener las herramientas necesarias para experimentar sanamente y sin riesgo, porque no queremos ser ingenuos y decir, no van a experimentar, no van a consumir. O sea, hay esa curiosidad, hay esa tendencia a experimentar. Entonces, lo mejor sería dar educación sexual a las edades adecuadas, manteniendo el material de educación sexual de acuerdo al nivel evolutivo. Y ahora ya hay un cambio, ya estamos mejorando en el Ecuador en estos temas, pero todavía hay mucho que hacer, porque seguimos siendo uno de los países con las tasas de natalidad adolescente más altas de todo el continente. Y no es yo que exagero cuando digo somos una de las estadísticas más altas en todo el mundo de embarazo adolescente. Entonces, ¿qué está pasando ahí a nivel de país y de sociedad también? Deberemos preguntarnos. Definitivamente la educación sexual es un factor de protección que ya les va a comentar Natalia. Sin embargo, sí quiero mencionar que la educación sexual no lo es todo. Darles la información a los niños y adolescentes sobre la sexualidad es un paso súper importante y necesario. Sin embargo, si solo se da educación sexual,
no tiene un efecto, un impacto real, porque la sexualidad es más que sexo, la sexualidad es emoción, la sexualidad es relación. Entonces, la educación sexual es un factor de protección súper importante, sumado a un montón de otros factores de protección que ahora Natalia les va a comentar. Y bueno, factores de protección, para aclarar un poco el término, son factores que pueden contrarrestar los posibles factores de riesgo o contrarrestar los factores de las conductas de riesgo, y por lo tanto se reduce la vulnerabilidad, ya sea general o específica. Es decir, recordemos que siempre en la salud mental hablamos de un interjuego de factores de riesgo y factores de protección. Es decir, claro, hay gente que puede tener más factores de riesgo, pero sí hay que rescatar qué factores de protección hay en la vida de esta persona. Entonces, por ejemplo, factores de protección para el embarazo adolescente: límites y reglas claras. O sea, eso creo que habla por sí solo. Darle también una rutina, un marco, una estructura al adolescente siempre va a fomentar llevar de una mejor manera esta adolescencia que es tan caótica, darle un poco de orden a la persona. También presencia e involucramiento de los padres en el desarrollo adolescente. Bueno, antes de pasar al segundo punto, cuando hablas de límites y reglas familiares claras, no hablamos de rígidas. Es súper importante eso, porque no es lo mismo tener reglas claras con unos niños de 5 años, es una etapa familiar diferente, es la familia con hijos adolescentes. Entonces, son como pequeños adultos donde ya empieza la negociación. Exactamente. El empoderarles a ellos también a tomar decisiones y negociar que los límites y las reglas sean claras en cuestión de contenido. Sin embargo, pequeñas cosas negociables para también darles la opción de tomar decisiones. Eso también es un factor de protección. Exactamente, y retomando lo que tú dices, Elisa, es muy importante el tema de las reglas flexibles, porque al adolescente de 16, 17 años, ya la hora de llegada tal vez no tiene que ser a las 11 de la noche, como cuando hablamos de alguien mucho más pequeño, o la hora de acostarse. O sea, los adolescentes van a estar empujando esas reglas, y es el buen ojo de los padres de saber negociar, ¿verdad? Porque también pasa mucho, o sea, una familia muy rígida, muy estricta, los chicos sin libertades, y ahí es donde tal vez surgen estos como actos o manifestaciones sintomáticas de un embarazo adolescente, consumo de sustancias, una forma de empujar los límites de forma drástica. Sí, entonces hablamos de 3 tipos de límites. Los límites que son extremadamente rígidos, que definitivamente no son los límites que funcionan en la adolescencia. Los difusos, que generan una confusión de roles porque no se sabe quién tiene este rol de padre. Y los límites claros, que generalmente son flexibles. Que se prestan a la negociación, ¿verdad? Y también, bueno, los padres, los progenitores presentes en el desarrollo. Que los niños, o sea, que los adolescentes sepan que pueden acudir a sus padres con una duda, que no sea... Claro, evidentemente la adolescencia es una edad en la que la persona está más inclinada hacia los pares. Es absolutamente común que se incline más hacia los amigos, que ya no quiera pasar tiempo con mamá, con papá, pero que papá y mamá se mantengan accesibles y que él o ella sepa que puede ir a donde sus padres y preguntar: pasó esto, ¿qué significa esto? Me siento así, sin que haya este temor a la represión, al castigo, al que está haciendo algo malo. Entonces, más bien, ser una mano que está ahí dispuesta a prestar ayuda cuando se necesite. Tenemos que quitarnos como sociedad el tabú de que la sexualidad es mala, porque el hecho de que tratemos de evitarla no significa que no pasa, significa que aumenta el riesgo si tratamos de evitarla, y tratar de tapar el sol con un dedo es imposible. Exactamente. Realmente. Y bueno, también el otro factor de protección que habíamos mencionado es la educación sexual, pero también esta viene de la mano de los otros factores de protección, como los límites, la presencia de los padres, porque también se puede dar mucha educación sexual. Y las adolescentes que se quedaron embarazadas, muchas sabían las consecuencias de una relación sexual. Hay casos en los que la educación sexual, o sea, nunca estuvo presente, y de verdad el tema de la sexualidad es como un misterio y es una sorpresa estar embarazada, pero mientras otros casos son de gente que sabía qué estaba pasando y cuáles eran las posibles consecuencias de tener relaciones sexuales. Y aún así hay ausencia de protección, no se usa el preservativo, hay este tema de límites y valores que es como que está un poco difuso. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo vivo mi cuerpo? Entonces siempre el tema es fomentar también una sexualidad saludable, y como dice Elisa, no tenerle miedo a hablar de eso con los hijos, porque con los hijos hay que hablar de todo. Y estos 3 factores de protección conllevan a que el adolescente confíe en los adultos, confíe que puede preguntar,
porque no es lo mismo lidiar con una duda solo o con los pares que tienen una percepción muy similar a lidiar con una duda con un adulto. Y tal vez un hermano mayor, tal vez siempre tiene que haber esa opción, porque generalmente en la adolescencia hablar de sexualidad es vergonzoso. O sea, y ese es un tema, que se esté abierta la puerta a hablar de sexualidad. O sea, que deje de ser un tabú, que se sepa que se puede hablar, que no hay que construir la sexualidad así con los mitos en los pasillos del colegio, con información de segunda mano, sino información actualizada, información que fomente su salud y una vivencia responsable de su sexualidad y de sus cuerpos, porque eso va a pasar. Y aunque les suene poco real, es un factor de protección. Exactamente. Y bueno, ¿y por qué es tan alarmante el embarazo adolescente? Hay un montón de investigaciones que aseguran que el embarazo adolescente tiene consecuencias tanto en el niño como en la madre. Entonces no es simplemente un tema social, es un tema de salud, es un tema de salud mental, es un tema de proyección al futuro de este niño. Aquí nos queremos quedarnos en, o sea, esto no es un tema de moralidad. Ajá. Bueno, sí, las consecuencias para el niño o para la niña. Los niños nacidos de madres que no han cumplido los 18 años tienden a pesar menos al nacer, a presentar mayor incidencia de retraso mental y de problemas del aprendizaje y mayores complicaciones físicas que los hijos de madres de más de 18. Esto de acuerdo a una investigación de Kimmel y Weiner en el 98. También hay consecuencias para la madre, por ejemplo, riesgos durante el parto, riesgos obstétricos, por ejemplo, aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida, como la fístula obstétrica. Entonces vemos que las consecuencias físicas de salud son bastante importantes. También las consecuencias para la madre generan también dependencia económica, que es una consecuencia importante porque les hace que caigan en un círculo, es decir, en una espiral que es muy difícil de salir porque tienen que hacerse cargo de sus hijos y al mismo tiempo trabajar, y no hay tiempo de esta superación profesional que les permite también tener una posición económica más tranquila. Porque dejan el estudio generalmente. ¿Y qué pasa? Eso incide en la alimentación, eso incide en la regulación emocional de los niños, porque cuando la madre está ausente porque tiene obviamente que proveer, genera dificultades emocionales. Y también, por ejemplo, a consulta llegan muchos casos de, por ejemplo, madres que han tenido sus hijos en la adolescencia, que siguen siendo dependientes. Y hay también un tema de conflicto en el sistema familiar, porque ustedes saben, los papás están aquí en el sistema, los hijos están aquí, y cuando el hijo tiene lo que sería el nieto y está viviendo en la misma casa, hay conflictos de autoridad. Totalmente. Entonces la madre que quiere hacerle de mamá y poner límites y educar a su hija, y tal vez, o a su hija, a su hijo, y tal vez es muy duro, es difícil, o sea, estamos hablando del caso por caso siempre, ¿verdad? Esto es un ejemplo de los muchas situaciones que puede haber. Los abuelos entran a tomar ese rol paterno, los abuelos empiezan a poner autoridad, entonces hay esta confusión de roles. Entonces, mis abuelos sí me dejan, ¿por qué tú no me dejas? O ¿por qué tú no me cuidas? ¿Y por qué quién me cuida? Entonces toda esta confusión alrededor de la situación empeora las cosas y tiene consecuencias en temas de salud mental. Exacto, y lo que mencionas es justo el factor de riesgo de falta de límites externos e internos dentro del núcleo familiar y con la familia extensa. Bueno, entonces esto nos lleva a hablar un poco de cómo se puede prevenir el embarazo adolescente. Bueno, hay algunas cosas que son importantes, como las intervenciones familiares y los programas de desarrollo en la primera infancia. Son herramientas adecuadas para la reducción de los embarazos prematuros, es decir, cuando se habla del tema. O sea, siempre tenemos que apuntar a que se tiene que hablar, se tienen que hacer campañas de prevención, también a nivel familiar, ¿no es cierto? Cuando hay problemas en el sistema familiar, un proceso terapéutico familiar no implica nada negativo, más bien puede mejorar el funcionamiento de la familia. La segunda es fortalecer los lazos y la comunicación familiar, que ya hemos hablado de sobremanera en este espacio. Nuevamente, ni límites extremadamente rígidos ni límites extremadamente difusos y permeables, límites claros y flexibles. La clave en estos límites es la negociación. Y por último, la educación sexual emocional, no solo informativa. Entonces eso es súper importante. Les agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que nuestros teléfonos están en pantalla, nosotros atendemos permanentemente, y un buen día.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva